Buenos días y bienvenidos a esta comunicación que se llama la formación del profesorado en TIC y recursos innovadores en los centros concertados, el caso de las cooperativas de enseñanza. Quiero también presentaros, aunque sea de manera virtual, a mis compañeros que han trabajado conmigo en esta comunicación, el doctor Jesús Javier López Belmonte de la Universidad de Granada y también el doctor Arturo Manuel Fuentes Viñas, que me acompañan aquí y que os vamos a resumir lo que ha sido el contenido de esta comunicación que, como bien decimos, versa sobre la formación que debe tener el profesorado en TIC, en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y en los recursos innovadores que hoy en día en los centros se trabajan, pero concretamente en el caso de los centros concertados de enseñanza y más concretamente en el de las cooperativas de enseñanza. Tenemos que tener claro que todo este camino que aquí representamos con unas huellas es un camino largo que comenzó en la década de los 60, de los 70 y que todo lo podemos denominar como un proceso global basado y versado en la digitalización. Es decir, que todo lo que entendemos como tecnologías de la información y de la comunicación y lo que entendemos como nuevas formas de educar, como nuevas metodologías, nuevos talantes, pues está centrado en un proceso que es totalmente digital, que cada día versa más sobre lo digital y que, como bien decimos, pues es el camino que nos lleva a donde conduce la tecnología y de hoy las herramientas de la información y de la comunicación. El docente del siglo XXI parece ser más como un facilitador de información al alumno que las antiguas concepciones de docentes que teníamos, ¿no? Porque, como bien dice ahí esa figura que he podido obtener de la página web de Internet para Educar, pues bueno, debe tener un contenido importante sobre el acceso web y al aula virtual, debe construir nuevos paradigmas, sobre todo versados, como bien decíamos, en la digitalización, un nuevo perfil docente en el siglo XXI, que ya no es solo un perfil docente físico en los centros escolares y en las aulas, sino también en la web, en la red, en internet. Debe tener creatividad y un conocimiento suficiente para saber publicar los contenidos educativos y además también para saber publicarlos en el sitio y en el lugar adecuado. Y buena cuenta de eso, pues da la labor docente hoy en día, sobre todo la universitaria, ¿no? En dónde saber dónde publicar las cosas y los contenidos educativos que se van produciendo en el haber docente. Hay que también tener un importante componente como saber administrar la información que llega. Hoy en día tenemos información de muchísimas fuentes, de muchísimos sitios donde podemos recurrir y bueno, pues ahora hay que echar un vistazo, ¿no?, a las nuevas creaciones de Big Data y todo eso para saber la cantidad de información en masa a la que nos sometemos y también hay que saber, pues, tener un importante ápice de conocimiento de saber administrarla, saber de dónde vienen y saber también en todo momento qué conocimientos nos convienen y cuáles no. Una pedagogía bien pensada, que no podemos olvidar que es la base de todo, una buena formación en didáctica, en currículum y en toda la formación de los alumnos a los que vamos a ofrecer nuestra naturaleza educativa y por supuesto tejiendo nuevos entornos de aprendizaje y esos entornos pues están dirigidos, como decíamos, a ese proceso de digitalización que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación hoy en día. Lo más importante es que cuando trabajemos con tecnologías, con las tecnologías de la información y de la comunicación, el uso que hagamos sea eficiente. Hoy en día toda la formación docente debe estar enfocada a que el uso que se haga de estas tecnologías de la información y de la comunicación tengan un uso eficiente. Si no sabemos manejar las herramientas, si no sabemos sacarle todo el producto a las herramientas que tenemos entre manos, no conseguiremos de ¿Se puede? ninguna manera poder tener un buen uso de esas tecnologías y no conseguiremos nunca obtener el fruto deseado que queremos de las mismas. Las tecnologías de la información y de la comunicación, como decimos, que son tan antiguas casi como cualquier principio de tecnología educativa, que están centradas en la digitalización, pero que no podemos obviar, por ejemplo, algunas tecnologías que parece que ya han pasado de moda, como puede ser la televisión, la radio, etcétera, etcétera, pero que todavía no se le ha sacado el producto en el aula, los docentes todavía no han sabido participar con ellas, trabajar con ellas lo suficiente como para que podamos estar hablando de tecnología obsoleta. Es decir, que las tecnologías de la información y de la comunicación son un amplio abanico que podremos tener siempre a nuestra disposición y con el que tenemos que trabajar con un uso, como decíamos, eficiente. La formación de los docentes en tecnología de la información y de la comunicación y en recursos innovadores
que es el principal foco de atención de esta comunicación, concretamente en las cooperativas de enseñanza y en los centros concertados, debemos decir que se basan principalmente en saber cómo acceder a las mismas. Hoy en día nos encontramos con muchísimos recursos alrededor de todos los docentes, de todas las personas que trabajan en un centro educativo, en una universidad, etcétera. Y lo más importante no es formarse en cada una de las herramientas educativas que tenemos hoy en día a nuestra disposición, porque tendríamos que ser pues como un big data, ¿no? Un megadata de conocimientos. Lo importante es saber siempre tener los conocimientos oportunos para saber cómo acceder a las mismas, cómo encontrar información sobre las mismas, cómo trabajar con las mismas y cómo llegar al proceso de digitalización que es tan importante en la formación docente. Como decíamos, pues nuestra comunicación está basada en el principio de los centros concertados, concretamente en el caso de las cooperativas de enseñanza, por lo que os dejo con el doctor Arturo Manuel Fuentes Viñas, especialista en las cooperativas, que os va a comentar en qué consisten para después ver los resultados que hemos tenido de esta investigación. En nuestro sistema educativo siempre hemos hablado de dos modelos de centros, ¿no? Público y privado. Y nadie ha conocido hasta realmente hace poco tiempo la existencia de que dentro del grupo de los privados hay dos modelos diferenciados y distintos, que son los colegios confesionales, generalmente por la tradición histórica en nuestro país, los religiosos, ¿no? Y otros que pasaban desapercibidos y eran a veces confundidos con los propios centros públicos o incluso con los confesionales, que son las cooperativas de enseñanza. El modelo cooperativo es reciente en nuestro país. Es un modelo diferencial que tiene una estructura funcional distinta a lo común, a lo público, que es conocido por todos, y al resto de los centros privados. Supone democratizar el sistema organizativo de los centros. Ellos tienen un ideario educativo conforme a una serie de principios que se basan precisamente en la cooperación, el cooperativismo como modelo institucional. Y además adquiere un compromiso por parte de los integrantes de las cooperativas de enseñanza de responsabilidad ante el funcionamiento de la propia institución. Y además ellos luchan por tener una oferta educativa que tenga una importancia suficientemente seria como para poder competir con cualquier otro tipo de institución educativa, y siempre basado en la innovación y en la propia cooperación. ¿Qué podemos decir de estos centros? Pues su evolución les ha llevado a entrar dentro de ese sector que conocemos como la economía social, donde tiene una serie de circunstancias que lo definen, ¿no? Partiendo desde ese concepto de ética social, el carácter no lucrativo de la propia empresa cooperativa, que son de economía sostenible, que hay un interés económico social, un interés para los colectivos, para los distintos colectivos y para sus propios integrantes, que son los que le dan vida al sector. Y lo más importante de todo es la organización democrática. No hay centro educativo más democrático que las cooperativas de enseñanza, como ahora veremos más adelante. Por tanto, es un modelo que está situado entre la economía pública y la conocida capitalista. Estas son empresas que se llaman de trabajo asociados, fundamentalmente. Organismos, como hemos dicho anteriormente, que no buscan el carácter lucrativo de la empresa capitalista. Es servicio para los propios integrantes. Son también otros modelos diferentes. Modelos que afectan a cualquier sector de la economía. Pesca, agricultura, banco, etcétera, etcétera. Todos se rigen por los mismos principios. Los mismos principios que afectan a este movimiento y que es común para todos, y que de ahí vienen las cooperativas de enseñanza.
Como movimiento, ¿qué caracteriza el cooperativismo? Pues se caracteriza porque tiene un capital variable, la estructura democrática que ya hemos dicho, pero sobre todo que tiene un régimen de libre adhesión y de baja voluntaria. ¿Cuáles son las reglas de oro que definen el cooperativismo? Primero, plantear que las cooperativas se constituyen a partir de que aparezca una necesidad común, como son la mayoría de las que existen hoy día en nuestro país. Y eso da origen a un compromiso común con una concienciación y lealtad a la cooperativa y a su propia filosofía. Este es uno de los pilares básicos de cualquier cooperativa. Y el espíritu de colaboración, servicio que se ofrece para los propios socios sin lucro. Un modelo de autoorganización, de autoayuda, de participación, que es la bandera del cooperativismo, y unos estatutos que suponen el marco de referencia fundamental por el cual se rigen todas las cooperativas. Las más conocidas son las que hemos citado anteriormente, las cooperativas de trabajo asociado, que son las que se han creado aquí en España más recientemente, en la cual todos los trabajadores de la cooperativa son a la vez de trabajadores, también son empresarios. ¿Por qué? Porque todos son dueños del centro educativo. En la educación, ¿cuándo surgen las cooperativas? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero surge ¿por qué? Porque hay una serie de principios que les ayudan a nacer, como querer unir esfuerzos, tener el deseo de iniciar una nueva actividad colectiva, sentir los mismos objetivos, lo que le hace tener un sentimiento de unidad y sobre todo estar convencido de que es el sistema más eficaz y solidario. La realidad es que la mayoría de las cooperativas han surgido a partir de situaciones difíciles y complicadas, sobre todo a raíz de los cambios legislativos en nuestro país. Por eso podemos decir que muchas han encontrado el modelo cooperativo como una tabla de salvación o una salida difícil, ¿no? Y ahí han empezado a funcionar para solucionar un problema económico o de índole laboral, pero asumiendo una serie de principios nuevos distintos al resto de los servicios educativos. Porque partimos de que es un modelo donde hay una patronal que son todos los cooperativistas, que son los profesores del centro. Y aquí cada uno tiene un voto. Y se rigen por esos estatutos que hemos dicho anteriormente, que tienen ustedes ahí todas las características que los definen. Y hay una serie de órganos que rigen la entidad, que son la Asamblea General, el Consejo Rector y los interventores. ¿Quiénes son los que integran todos estos órganos? Los propios profesores que asumen la responsabilidad de empresario por un lado y que por otro son docentes. Por eso decimos que son distintos. Estas empezaron a nacer a la raíz de los años 60, pero cuando se han consolidado en nuestro país ha sido a partir de 1975, que es cuando surgen todas las cooperativas de trabajo asociado en función de la llegada de la Ley General de Educación, que exigía una serie de requisitos a los centros que no tenían por aquel entonces. Entonces muchos cerraron y otros pues aportaron un capital y fundaron pues nuevos centros, y a partir de ahí pues este modelo, que en principio fue una tabla de salvación, pues ha dado origen a que se pueda llevar a cabo un autoempleo, que es importante, y ahora en épocas de crisis más todavía. Proliferan ya nuevos modelos de centro, como son los de educación infantil, y todos recogidos bajo los principios de la economía social. Y bueno, ellos están convencidos, y con ello finalizo mi intervención, es que es una vía, aunque se le integre dentro de la enseñanza privada, ellos es una vía independiente y consideran que es la tercera vía y la tercera opción educativa de nuestro país. Como bien decimos, esta comunicación trata sobre una pequeña investigación sobre la formación de los docentes de estos centros, de este tipo de centros concertados, concretamente el caso de las cooperativas de enseñanza, y su formación con respecto a las TIC, qué opinan, cómo se forman y cómo acceden a esa información. La última parte de esta comunicación son los resultados de esta investigación que os presentan mi compañero. Bueno, todo este profundo marco teórico que han presentado mis compañeros nos ha servido como punto de partida para realizar un diseño de investigación.
Como objetivo principal que nos hemos planteado ha sido conocer el grado de implicación en formación complementaria de estos docentes que a su vez son socios de la cooperativa de enseñanza, así como su modalidad formativa, el tiempo destinado, las temáticas y el volumen de cursos que son capaces de realizar al año. Para ello nos inclinamos por la selección de una metodología cuantitativa centrada en el estudio estadístico de los datos obtenidos. La muestra que escogimos fue de 60 docentes pertenecientes a distintos centros concertados cooperativos de la ciudad autónoma de Ceuta. Como instrumento de recogida de datos, pues diseñamos un cuestionario tipo ad hoc, es decir, diseñado específicamente para las características de este estudio. Como principales resultados obtenidos, como se muestra en la imagen, en cuanto al grado de importancia de la formación continua que le otorgan estos docentes socios cooperativistas, es bastante elevado. Con respecto a la disposición temporal para realizar formación continua, es decir que según los resultados obtenidos, pues los docentes no tienen bastante tiempo para realizar este tipo de formación debido a la amplia carga, volumen de trabajo que tienen que realizar en sus ejercicios cotidianos de labor docente. En cuanto al número de cursos realizados al año por el profesorado, destaca que la mayoría de los profesores realizan entre 1 y 2 cursos al año. La modalidad formativa seleccionada por estos docentes sigue siendo la presencial, a pesar de que estamos en una era caracterizada por las nuevas tecnologías, los docentes siguen inclinándose por una modalidad de curso de carácter presencial, dejando a un 20% la modalidad online. Con respecto a la temática de estos cursos de formación continua, con un 65% de estos docentes se inclinan más por un ámbito educativo, dejando para el ámbito de las nuevas tecnologías con un 19%. Algo que contrasta hoy en día con la sociedad, que como he dicho anteriormente, pues está caracterizada por la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula y en la docencia. Como conclusiones finales que derivan de este estudio, pues primeramente los docentes consideran que la formación continua supone un ejercicio muy importante en el desarrollo de la profesión docente y que todo profesional de la enseñanza debería realizar para contribuir hacia la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, los resultados reflejan que los docentes no disponen del tiempo necesario para realizar tales cursos de formación continua, pero a pesar de ello, son muchos los profesionales que invierten su escaso tiempo disponible en dicha formación. Debido a esta escasez temporal, los docentes solo pueden realizar una media de entre 1 y 2 cursos de formación al año y, a pesar de encontrarnos en una sociedad desarrollada tecnológicamente, un gran número de docentes siguen teniendo preferencia por la modalidad presencial frente a la online. La temática más destacada es la de ámbito educativo y seguido por la de las nuevas tecnologías. Como recomendaciones finales, hemos establecido que debido a la elevada demanda de cursos de formación continua en materia educativa, para fomentar que los profesionales de educación se formen en materia TIC, se recomienda ofertar un amplio abanico de cursos relacionados con la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, a través del aprendizaje de nuevas herramientas, aplicaciones que resulten de gran utilidad para el profesorado. Como futura línea de investigación, tomaremos una muestra de centros educativos no universitarios de naturaleza pública, otra de privados y otra de concertados, para posteriormente realizar un estudio comparativo entre los distintos tipos de centros en materia formativa y también estudiar el grado de implicación en formación continua en TIC en docentes de centros universitarios. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y estamos completamente abiertos a cualquier tipo de duda que surja en los foros de debate del Congreso. Muchas gracias por su atención.